Hola, buenas tardes. Desde la ciudad de Aguascalientes, estando 31 grados, siendo las 4:30 de la tarde, estamos presentando el tema de sujetos del derecho internacional público. El derecho internacional público es una rama del derecho público exterior, misma que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales para la conservación de la paz y la cooperación internacional. Esto mediante normas, reglas, leyes que se nacen, que nacen de fuentes internacionales específicas. Recordemos bien que los sujetos del derecho internacional son entidades que tienen personalidad jurídica, tienen derechos y responsabilidades hacia la comunidad internacional, así como lo menciona la literatura, así como lo hemos visto en varios libros. Esto es la consecuencia de la creación de relaciones internacionales legales. Esto con las entidades que tienen soberanía, que igual son independientes y son iguales entre sí. Dentro de los sujetos del derecho internacional, el Estado es considerado como una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias, mismas que lo hacen centralizado entre órganos, bueno, que contiene sus propios órganos internos, tiene una validez espacial, asimismo, tiene un derecho interno. Esto considerado como el objeto de estudio de varias disciplinas humanísticas. Ha sido considerado un sujeto indiscutible del derecho internacional clásico. Esto, ¿por qué? Porque tiene sus propios elementos, como lo son territorio, población, forma de gobierno y la capacidad de entablar relaciones internacionales. Como lo mencionamos anteriormente, una de las partes importantes de los sujetos de los derechos, del derecho internacional son las organizaciones internacionales. Estas son asociaciones voluntarias de los estados con el fin de crear una estructura orgánica permanente, propia, independiente, encargada de gestionar a los colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Esto con el fin de que exista una unidad entre las eh, naciones soberanas. La organización eh, permite que este conjunto de entidades soberanas creen un derecho internacional, mismos que tienen sus características propias. Son creadas por medio de un tratado internacional en el cual pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Una vez creadas, estos estados dan origen a una nueva, digámoslo así, organización en la cual se tiene una voluntad propia, independiente, con un ámbito de competencia, en la que la cuestión territorial pues no tiene una función como tal. ¿Sí? Existen nuevas competencias en materias económicas, culturales y políticas, entre otras. Poseen su propio derecho interno, así como la regulación de los órganos internos y a su persona. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional. Dichas organizaciones poseen la facultad de mantener relaciones diplomáticas entre los Estados miembros de estos. Hay que hacer un renombre entre los que existe la ONU, la UNESCO, otras entidades como lo son las organizaciones parecidas a las estatales, como las religiosas, la Iglesia Católica, la Soberana de Malta, así como las comunidades beligerantes, ¿sí? También no hagamos mención a movimientos nacionales de liberación, mismos que son reconocidos por la ONU y otras entidades como lo son la Cruz Roja Internacional. Haciendo énfasis en esto, pues tenemos que tener importancia de que muchas de las organizaciones hoy en día tienen mucho mayor renombre, como lo son de parte de la ONU, y por los conflictos armados que encontramos hoy en lo que es Rusia y Ucrania, en el cual podemos encontrar que no solamente las Naciones Unidas están metidas en eso, sino también la Unión de Países Occidentales. Por último, uno de las partes más importantes de estos sujetos es el individuo. Tiene una subjetividad jurídica muy limitada.
Es un sujeto parcial del derecho internacional, especialmente en el ámbito de la guerra, dado que estas acciones son cometidas por personas físicas y no entidades abstractas. Cuando rebeldes o contendientes armados obtienen el control determinado de un territorio, pudiese celebrar acuerdos internacionales en lo que convierte a estos sujetos en parciales del derecho internacional. Recordemos que anteriormente cualquier país podía ser conquistado por simplemente algún acto de guerra. Hoy en día está muy limitado que un país pierda su soberanía a consecuencia de la guerra, pero esto aún queda en entredicho debido a la consecuencia que está pasando en los países entre Ucrania y Rusia. Ya como conclusión podemos observar, tener en cuenta que el derecho internacional, pues hoy en día es una de las ramas del derecho más usadas debido a conflictos que existen entre naciones, desacuerdos, así también como la globalización. Pero cabe hacer mención de que las partes de la esencia importante del derecho internacional es la convivencia entre los demás países, entre más entidades soberanas, mismas que pues al transcurso del tiempo pues se han visto unificadas en organizaciones internacionales, mismas que pertenecen a ciertos órganos con fines de lucro, con fines de avances tecnológicos, culturales, políticos, entre otros. También como colaboración a la pobreza, a la niñez y pues creo que hasta aquí es todo y que tengan un buen día. De antemano, muchas